Muy buenos días a todos y a todas. Yo soy Samira Vargas, soy miembro fundador del Semillero No Sapiens. Sean bienvenidos al sexto ciclo de Filosofía Científica. Es un espacio académico que con mucha satisfacción, junto al profesor Oscar Caicedo, ya alcanza su sexto año consecutivo promoviendo el diálogo en torno a problemas contemporáneos de la filosofía, la ciencia y la investigación interdisciplinaria. En esta ocasión nos acompaña nuevamente Silvia Esparza Oviedo, quien ya ha participado en versiones anteriores de este ciclo y a quien agradecemos profundamente por aceptar una vez más esta invitación. Silvia es profesora de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y estudiante del doctorado interuniversitario en Lógica, Filosofía de la Ciencia y Estudios Sociales de la Ciencia en doble titulación con el doctorado en Filosofía de la Universidad de Salamanca. La conferencia que presentará hoy Silvia se enmarca en los avances de su investigación doctoral sobre la posibilidad de naturalizar la intencionalidad, tomando como estudio de caso el juego social. Particularmente en este encuentro, Silvia abordará la cuestión de la intencionalidad individual desde una perspectiva naturalizada, presentando los fundamentos de la propuesta, la metodología planteada y algunos de los resultados que respaldan y justifican esta línea de investigación. Agradecemos a todas las personas conectadas por acompañarnos y esperamos que esta conferencia sea un espacio fructífero de reflexión y discusión académica. Bienvenida nuevamente, Silvia, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ay, perdón. Eh, ¿Ven las diapositivas? Sí. Qué pena, es que se me movió algo acá en la pantalla. Sí, sí, yo las estoy Sí. viendo. Gracias, Amira, muy amable. Bueno, iniciar saludando como corresponde, extendiendo pues un saludo de agradecimiento a ti, Samira, a Melisa y por supuesto al profesor Oscar Caicedo, pues por hacer posible este espacio. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues ya para iniciar, como ustedes pueden apreciar, voy a hablarles acerca de los avances que he tenido en mi investigación doctoral sobre el propósito de naturalizar la intencionalidad y tomando el juego social como estudio de caso. Bien, entonces en esta presentación me voy a enfocar en la primera parte de los avances de mi tesis doctoral. Y estos avances los he dividido en tres momentos, en la propuesta de la tesis, el enfoque y diseño metodológico, y por último, en una muestra de los avances acerca de la naturalización de la intencionalidad. Bueno, entonces, sobre la propuesta, en esta parte de la investigación de la exposición me voy a enfocar en las hipótesis, el objetivo general y los objetivos específicos. Entonces, para iniciar, es importante señalar que en esta investigación he identificado un fenómeno en el que se denota que las mentes tienen la capacidad de actuar conjuntamente y dirigirse a objetivos en común. Y por eso parto de la siguiente hipótesis principal, y es que para comprender si existe intencionalidad compartida en animales no humanos, se requiere indagar primero si existe intencionalidad individual. Y como todo indica, existen pues fuertes indicios para estipular la facultad de la intencionalidad en animales no humanos a partir del contraste de la evidencia que aportan las ciencias del comportamiento animal y el análisis filosófico. Y sobre esta primera hipótesis surge entonces una idea intermedia o un puente teórico que conlleva a pensar la intencionalidad en clave naturalizada, precisamente a partir de esa evidencia empírica aportada por las ciencias del comportamiento animal. Y es que, si bien en principio muchos estudios acerca de la intencionalidad se han vinculado principalmente a comportamientos instrumentales de supervivencia, como es el forrajeo o la reproducción,
Existen otros componentes que aparentemente no son serios, pero que están vinculados a comportamientos intencionales que emergen de conductas compartidas y que tienen fines en común. Por ello, de esto se desprende pues una segunda hipótesis, y es que a partir del juego social es posible indagar por la intencionalidad como un fenómeno que está implícito. Y esto se debe a que el juego social pues, es un fenómeno en el que se articulan acciones conjuntas, que están coordinadas, compromisos recíprocos y comprensiones mutuas acerca de los objetivos o de las metas. Teniendo en cuenta esto, entonces aquí les presento el objetivo general de la investigación, el cual tiene como propósito analizar el juego social como escenario paradigmático para evaluar la presencia de intencionalidad compartida en animales no humanos a partir de un análisis riguroso de la literatura y también de evaluar los principales postulados acerca de la naturalización de la intencionalidad individual. Y estos objetivos generales se dividen pues, en unos objetivos específicos. Primero, pues realizar un análisis bibliométrico sobre los estudios acerca de la intencionalidad compartida y del juego social. Segundo, realizar una revisión sistemática y un análisis documental de la literatura a partir de los estudios hallados en el análisis bibliométrico. Luego, evaluar si la intencionalidad compartida es una facultad exclusivamente humana o si hace parte de un continuum evolutivo. Y, por supuesto, pues examinar el juego social como caso paradigmático en el cual pues, pueden observarse formas de coordinación y metas conjuntas que sugieren formas elementales de intencionalidad compartida en animales no humanos. Y ya entonces para entrar en el enfoque y diseño metodológico, aquí pues expondré algunos de los aspectos más importantes que permiten justificar pues precisamente esta investigación. El enfoque, como allí se indica, pues consiste en un naturalismo ontológico y metodológico de corte liberal. Como bien sabemos, pues desde el naturalismo se asume que existe un continuum entre la filosofía y las ciencias, y en este caso, pues las ciencias se entienden como aquellas que abordan el mundo desde los fenómenos naturales hasta los sociales, teniendo en cuenta además pues que la ciencia goza de un historial de éxito predictivo y explicativo. Y para el caso de esta investigación, pues se trata de un naturalismo ontológico, porque se asume que todos los fenómenos que existen pertenecen a la realidad natural, entendida como una realidad física, material, medible, observable. Y es un naturalismo metodológico porque se asumen métodos propios de las ciencias para realizar esta investigación, aunque se sabe que pues, el naturalismo metodológico en su versión más fuerte conlleva a un fisicalismo en el que se asume que la física es la única ciencia exitosa y que de hecho las explicaciones de las demás ciencias deben reducirse a esta, pero no es el caso de mi investigación, y por eso también es un naturalismo de tipo liberal, porque se acepta que existen otras ciencias igualmente exitosas, maduras y explicativas, como la química, la biología y de igual modo pues las ciencias sociales, las cuales pues son relevantes aunque así hayan sido relegadas por los naturalistas más radicales. Bien, entonces, sobre el diseño metodológico, recordando los objetivos específicos, pues consta de dos partes, de dos estudios. Primero, de una revisión bibliométrica asistida con Voice Viewer, que consistió pues en un estudio cuantitativo para evaluar la intensidad de las relaciones y de las similitudes entre los términos, las coocurrencias temáticas, las coocurrencias de las palabras claves, y a partir de allí empezar a crearse como una idea, una noción de qué tan sólido pues, es el tema y si las hipótesis son y eran viables. Y segundo, una revisión sistemática y un análisis documental de la literatura, el cual pues parte de complementar la revisión bibliométrica con un análisis documental de tipo manual, ¿no? Para poder analizar pues a mayor profundidad estos supuestos teóricos y esa codificación que en un principio se empezó a evidenciar con el análisis bibliométrico. Y con esto, pues ya
empezar a determinar conjuntos conceptuales más amplios con el propósito pues, de cumplir con una función explicativa en relación con las hipótesis. Y como ustedes pueden ver acá, pues esta revisión sistemática y análisis documental estuvo constituido por 3 matrices: una matriz exploratoria de organización, una codificación manual y una agrupación de las categorías centrales. Bien, entonces es importante revisar los resultados. Estos no son solo una cuestión, digamos, técnica o protocolaria, sino que aportan fuertes indicios que ayudan a soportar los cimientos teóricos de mi investigación. Y pues les voy a comentar algunos de los resultados más importantes y relevantes. Primero, que en la búsqueda documental en general, que comprende los 2 estudios, como concepto, como código, la intencionalidad individual no aparece lo suficientemente sustentada en la literatura científica y filosófica de esta búsqueda documental. Sin embargo, sí se pudo identificar que pues, hay comportamientos que muestran organización dirigida, cohesión y flexibilidad que permiten suponer formas de orientación hacia fines. También se pudo identificar que, aunque la intencionalidad compartida aparece con mayor frecuencia, pues tampoco es un concepto recurrente que, digamos, aparezca de una manera literal, pero también se identificaron comportamientos colectivos orientados a fines, especialmente en contextos de juego social y de cooperación. Y pues no se evidenciaron, digamos, estructuras complejas de compromisos plenos en animales no humanos, pero sí se evidenciaron formas mínimas de coordinación orientadas hacia fines en común. Por su parte, el juego social aparece y funciona como una categoría central y funciona entonces como un caso paradigmático y puede ser tomado como estudio de caso para esta investigación, pues en la medida en que se revelan conductas como atención conjunta, regulación mutua, mantenimiento y reenganche. Y también la cooperación aparece como una categoría central al funcionar como un eje articulador también del análisis, permitiendo indagar sobre cómo se organizan, se articulan y se regulan las interacciones entre los individuos. Y los resultados, de hecho, en diversos documentos indican que en muchos casos, pues lo que se espera es que la cooperación implica interdependencia conductual y una coordinación sostenida. Ya la cooperación en relación con las nociones de moralidad y justicia aparece relacionada frecuentemente con el altruismo, pero no queda claro si se trata siempre de conductas que están mutuamente coordinadas o si se está entendiendo por altruismo como conductas en donde un individuo se dirige a ayudar a otro sin pretender, de hecho, pues una recompensa en el corto plazo y sin que exista tampoco un trabajo mutuo en principio. Bien, entonces ya para ir acotando el asunto, mostraré una primera parte de los avances teóricos que tengo acerca de la naturalización de la intencionalidad. Y por un lado, les voy a exponer los avances en los que se cimienta mi defensa en adjudicar intencionalidad individual a animales no humanos, partiendo del ejemplo clásico de Malcolm, pasando por el lingualismo de Davidson y confrontando estas posturas lingualistas desde las obras de 3 autores que son centrales en mi investigación, que son Hans Johann Glock, Ana Cuevas Badallo y Antonio Diegues. Y por otro lado, mostraré brevemente cómo el juego social funciona como un marcador conductual para explorar la capacidad de intencionalidad compartida en animales no humanos. Bueno, entonces ya entrando propiamente en el núcleo de un subcapítulo de mi tesis en el que abordo la naturalización de la intencionalidad, mi objetivo ahí es plantear un giro. Y es que hasta ahora en la tradición analítica de la filosofía se ha tratado de ajustar la mente a una noción lingüística. Y en esta sección de mi tesis lo que yo sostengo es que no toda comprensión de la cognición debe darse en términos del lenguaje. Por lo que allí propongo entonces una naturalización de la intencionalidad y de lo que implica la intencionalidad como capacidad cognitiva, que no se agote en el debate entre fisicalismo versus realismo intencional,
sino que se funden precisamente en la coherencia que debería haber, de acuerdo con el naturalismo, entre la filosofía y la ciencia, en este caso las ciencias del comportamiento animal, como pueden ser la etología, la ecología cognitiva, la psicología comparada. Y allí básicamente entonces lo que digo es que el lenguaje no es condición necesaria para tener mente, aunque la mente puede que sí lo sea, pues, para tener lenguaje. Y entonces, en lugar de remontarme a Davidson como punto de partida y como suele hacerse en una gran proporción de los textos relacionados con cognición animal, filosofía de la mente animal, me remonto al ejemplo de Norman Malcolm, un referente clásico de la segunda mitad del siglo XX, con un ejemplo muy famoso en el que realiza pues una defensa en la atribución de comportamiento intencional a otros animales. Malcolm plantea el siguiente ejemplo y nos propone imaginarnos que el perro de nuestro vecino está persiguiendo a nuestro gato y que el gato se dirige a toda velocidad hacia el roble del jardín en el que se encuentran, pero que de manera repentina el gato cambia su rumbo, su trayectoria y trepa hacia un arce cercano, hacia otro árbol. El perro no alcanza a ver la maniobra y al llegar al roble, lo que hace el perro es apoyar sus patas delanteras sobre el roble y empieza a ladrar. Aquí Malcolm lo que defiende es que si hemos presenciado esta escena, entonces estamos más que justificados a pensar y por tanto afirmar que el perro cree que el gato ha trepado el roble. Entonces, teniendo en cuenta este ejemplo de Malcolm y para mostrar que la mente no está supeditada al lenguaje, retomo el debate clásico presentado en la segunda mitad del siglo XX entre Malcolm y Davidson. Entonces, como hemos visto, la postura de Malcolm, a partir de su ejemplo, se cimienta en una propuesta que de hecho defiende la observación, ¿no? Como vimos que el perro que persigue al gato y se detiene en el roble y a partir de allí suponemos unos contenidos mentales que tiene el perro. Entonces, para Malcolm, esto permite atribuir creencias intencionales basadas en el comportamiento y no necesariamente en un lenguaje articulado. Frente a este planteamiento de Malcolm se sitúa Davidson, pues conocido de hecho como el máximo representante del lingualismo mental. Y Davidson lo que sostiene es que sin lenguaje proposicional no hay pensamiento. Para Davidson, si un animal no puede hablar, no queda claro que pueda tener intencionalidad al no poder expresar sus pensamientos y creencias. De hecho, Davidson dice, bueno, sí, muy plausible el ejemplo de Malcolm, pero el problema se encuentra en que como el animal no tiene lenguaje articulado, al no poder expresar esos pensamientos y creencias, pues tampoco tenemos certezas de que tenga creencias de sus creencias y por tanto pueda tener la noción de error. Este contraste pues es vital en mi investigación porque expone la noción que trato de desmontar y es la idea de que los contenidos mentales requieren de lenguaje. Eh, para afirmar pues que a partir de ellos sí se puede decir que se tiene la capacidad de pensar y por tanto de tener conceptos. Y por tanto, aquí lo que planteo es un puente conceptual a partir de la obra de Hans Johann Gluck, el cual va a desembocar en las obras de Cuevas Badallo y de Diegues. Entonces, para empezar, Gluck todavía de hecho está analizando el problema desde un filtro de la filosofía del lenguaje, pero su apertura ya permite transitar de la rigidez analítica hacia posturas que defienden las capacidades cognitivas en animales no humanos. Aquí la propuesta de Bloch se presenta como una postura intermedia entre el negacionismo y el mentalismo, lo que permite pues pasar de una mera especulación al conciliar la filosofía con la evidencia que aportan las ciencias del comportamiento animal. Bloch entonces pues es un gran defensor de la noción de tercera persona entendida como el análisis del comportamiento. Y ya la síntesis que vamos a encontrar en Cuevas Badallo y en Diegues parte precisamente de esa defensa de la intencionalidad en animales no humanos. Se ha entendido la intencionalidad como representaciones, pensamientos, conceptos. Por un lado, entonces, Cuevas Badallo propone que recientes descubrimientos etológicos apoyan la idea de que
La habilidad de usar y fabricar artefactos técnicos no es una capacidad exclusivamente humana y que de hecho esta habilidad de usar y fabricar objetos técnicos se logra mediante acciones que requieren una intencionalidad, es decir, mediante acciones que tienen un propósito y que esto no necesariamente implica contenidos mentales lingüísticos. Por su parte, con Diegues encontramos que para él es claro, que él es claro en sostener una conjunción entre el comportamiento animal, entre el análisis del comportamiento animal aportado, por ejemplo, por la evidencia de la etología, y la necesidad de suponer que debe haber un sistema nervioso para que de esta manera se puedan dar representaciones mentales que sean interactuantes y desacopladas. La unión entonces de estos dos autores me permite argumentar que la mente es un fenómeno orgánico y no un mero pues constructo a priori y teórico. Y a partir de ellos pues también sostengo que existe un sesgo al sostener una visión excepcionalista donde el Homo sapiens pues es el único modelo de referencia en relación al estudio de la cognición en general. Bien, y ya para ir finalizando, voy a compartir con ustedes algunas de las notas sobre juego social e intencionalidad compartida. Para empezar, pues comentarles que existe un fenómeno que tiene algunas características conductuales que se dan simultáneamente, que suponen de hecho la existencia de cooperación y compromisos conjuntos no serios, que es denominado en algunos casos en general como juego y en otros como juego social. Y aquí lo que se sostiene, pues, es que dicho fenómeno, el fenómeno del juego social se evidencia en animales no humanos como primates, como aves, y que estos marcadores conductuales, de hecho, suelen ser comparados también con los de los humanos. Sin embargo, aquí hay un punto muy importante y es que el juego social requiere ser conceptualizado de una forma más clara, más organizada, y de esta manera se podría ofrecer una conceptualización más cuidadosa que permita evaluar si la intencionalidad compartida es una capacidad exclusiva de los seres humanos o si puede ser extendida también a otros animales no humanos. Y de hecho se encontraron estudios de investigadores que sostienen que algunas de estas características identificadas en el juego social son comportamientos que se relacionan con la intencionalidad compartida. Y aquí, bueno, pues algunas de las referencias en las que me basé para hacer esta presentación y que pues también he estado trabajando en mi tesis doctoral. Muchísimas gracias pues por su atención y yo quedo muy atenta entonces ahora a escuchar sus comentarios, sus apreciaciones y preguntas. Muchísimas gracias, Silvia, otra vez. Entonces, ahora sí, pasamos a la ronda de preguntas. Yo los dejo con mi compañera Melissa, que ella va a moderar el espacio. Entonces, simplemente alcen la mano y Melissa se encarga, ¿sí? ¿Quién tiene preguntas, observaciones para Silvia? Hola, buenas, ¿se me escucha? A ver, bueno, yo entré un poquito tarde y no escuché la primera parte, pero me gustaría preguntarle cuál es el motivo o intencionalidad del estudio. Muchas gracias, José Gabriel. Pues bueno, una de las razones por las cuales
me adentré en este tema tiene que ver en principio por un sesgo antropocéntrico que hay al respecto y que quería tratar de entender mejor porque a lo largo de la tradición filosófica siempre nos remitimos a nosotros, digamos, los seres humanos, como el punto de referencia. Seguramente esto se debe también a que, pues, de qué cosa podemos hablar más o creer que podemos hablar más y mejor si no es de nosotros mismos. Y una de las cosas que me he preguntado es si queremos preguntarnos realmente por qué es la cognición y ciertas capacidades cognitivas que implican la pregunta acerca de la cognición y la mente, o si queremos preguntarnos es entonces por el estudio de la cognición en relación únicamente con nosotros los seres humanos. Esto también tiene unas implicaciones de tipo pues, ontológico, de ciertos tipos de compromisos sobre cómo nos entendemos nuestro lugar en el mundo y cómo nos relacionamos con el mundo natural. Entonces, parte también de unas preocupaciones que si bien acá no se van a desarrollar tampoco, sí tiene unas implicaciones relacionadas con cuestiones éticas, por supuesto, de cómo nos estamos relacionando con el mundo natural y también cómo estamos entendiendo nuestro lugar en el mundo, ¿no? Entonces, partiendo de la idea que estamos en un mundo físico, en un mundo natural y no suponiendo que existe algo más allá de. Muchas gracias, José Gabriel. ¿Quién más tiene preguntas? Por favor, alcen la mano y nosotros le cedemos la palabra. Listo, María Fernanda, por favor. Hola, ¿se me escucha? Creo que sí. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, no son temas que yo trabaje mucho, pero me llama mucho la atención la relación que puedo encontrar, por ejemplo, con el ecofeminismo. Por ejemplo, muchas autoras, y ahora me remito un poco, por ejemplo, a Alicia Puleo. Ella trabaja en la Universidad de Valladolid y ella retoma muchos de los temas claro, para defender a los animales y no solamente como seres sintientes, sino también seres con capacidad, a ver, no quiero decir como con capacidad de acción, porque no son mis temas, no sé si ella pudiera decirlo de esa manera, pero sí, a mí me gustaría como que tú pudieras ahondar un poco más eh, en la noción de esta ruptura del, de dejar de pensar al mundo como dominio del ser humano, ¿no? Que nosotros normalmente, bueno, que el ser humano es quien se ha sentido con el derecho de dominación, no solamente en relación con otras personas, sino también con la propia naturaleza. Y porque creo que es fundamental en el ecofeminismo. Y si es así, por ejemplo, ¿tú crees que pudiera, ya después de terminada tu tesis, que pudiera aportar algo sustancial, por ejemplo, para la defensa concreta, con acciones concretas de los animales no humanos? Hola, Fer. Ahora sí ya sé quién eres, caí en la cuenta por tu apellido. Wow, es una pregunta bien compleja, sobre todo porque yo debo confesar que no manejo temas relacionados con ecofeminismos. Me puedo hacer una idea a partir, digamos, de la etimología del término, pero tratando de ir un poco a las cuestiones generales que tú planteas sobre, por ejemplo, cuestiones éticas sobre la defensa de los animales como seres sintientes, con capacidad de acción y demás. Hace poco pensaba leyendo el último libro del profesor Oscar Caicedo, propiamente que cuando estamos haciendo referencia a capacidades sintientes, capacidades sociales y demás, todo eso tiene un sustrato cognitivo. Y lo pensaba relacionado con Hans Johann Gluck, porque Gluck, de hecho, en su obra más importante sobre la mente de los animales, él dice que parte también de hacer este tipo de estudios y análisis no siempre es querer justificar lo que
lo que uno está pensando, sino tratar como de salirse un poco del asunto y en principio no mirar cuáles son esas implicaciones éticas y políticas que igual por supuesto no es que no sean importantes, es necesario, pero primero ir a mirar la noción la noción de las capacidades cognitivas que tienen los animales no humanos. Y seguramente para quien esté viendo esto desde una perspectiva que no es la filosófica dirá, pero pues como qué necesidad, si es más que evidente. Pero también sucede que en la filosofía existe una suerte de sesgo que se ha marcado a lo largo de la tradición y es un filosofismo, como lo llama Diegues, en contraposición al cientifismo y es pues suponer pues que es negar las capacidades cognitivas de los animales no humanos dados por ese sesgo antropocéntrico, ¿no? Que además, pues, qué necesidad hay de entrar a indagar por estos temas, ¿no? Y por supuesto, el hecho de dejar de pensar el mundo como dominio del ser humano y pensándolo en qué podría aportar en acciones concretas. Claro, es algo que yo me pregunto mucho como, ¿qué voy a hacer con esto después de que lo termine? Si realmente está siendo solo un intento de demostrar que pues puedo llegar a tener las cualidades para recibirme después de entregar la tesis o si realmente voy a seguir haciendo algo a partir de esta área del conocimiento. Y creo que son las dos cosas. En mi contexto laboral trato de conjugar esto precisamente con aquello que puedo llegar a hacer en los proyectos de investigación, en lo que se puede aportar, pues además sabiendo que en Colombia después del flagelo del narcotráfico, uno de los problemas más graves que tenemos es el tráfico de especies y creo que ahí hay una deuda muy grande con respecto a la rehabilitación de especies cuando se hace, no siempre, ¿no? No lo puedo afirmar así, pero cuando se hace al margen y sin tener en cuenta las capacidades cognitivas de los animales, ¿no? Entonces, cómo se van a retornar al entorno, si realmente se puede o no. Y esto puede ser determinante. Es parte del propósito también de seguir creyendo que es necesario que la filosofía entre en diálogo con otras disciplinas. Y esto, muchas gracias, María Fernanda, por tu participación. Ahora seguimos con María Atencia. Entonces, por favor, María Atencia, te escuchamos. Parece que María Atencia tiene algunos problemas con el micrófono, entonces dejémosla ahí y pasemos a Sebastián. Listo, ¿ahí se me escucha bien? Sí. Sí, Sí, te escucho muy bien. Listo, hola Silvia, muy buenos días, excelente presentación, ¿cómo estás? Em, bueno, pues realmente una cuestión que de pronto me hace eco, y aquí sí admito que voy a abordarlo un poco más desde la perspectiva filosófica, no tanto científica, es una cuestión con la intencionalidad y es la siguiente. En los ejemplos que tú mostrabas acerca, digamos, de las conductas y los comportamientos animales, digamos que hay una intencionalidad, pero que sigue siendo en cierta manera determinista. ¿Por qué? Porque igual sigue condicionada a ciertos aspectos, pues, que tienen que ver tanto con el entorno como con, pues, algunas determinaciones internas de los mismos animales. Entonces, pues, digamos que yo entiendo la intencionalidad un poco más como justamente como indeterminación, ¿no? O sea, digamos que, o al menos la intencionalidad humana, o sea, intencionalidad humana como la capacidad de romper estas primeras determinaciones, que si bien desde una perspectiva evolucionista, digamos que pudo haber empezado a desarrollarse a partir de ciertos aspectos que sí tenían que ver como con la supervivencia y con el ambiente, digamos que en este punto la intencionalidad humana pues ya es una intencionalidad que puede romper las determinaciones, mientras que esta intencionalidad que mencionaba de los animales, o sea, siento desde lo un poco que comprendí, porque pues admito que me falta mucho trecho con el tema, pero pues siento que igual sigue siendo una intencionalidad que está marcada como por una relación de causalidad todavía, ¿no? O sea, como muy, por unas cuestiones de causa y efecto, ¿no?
que comprometen mucho pues condiciones del ambiente y de la naturaleza de los mismos animales. Entonces, no sé cómo resolver eso y explicar también de pronto desde el fisicalismo, desde el naturalismo, pues esta intencionalidad humana que sí tiene esta capacidad de romper las determinaciones naturales, ¿no? O sea, tanto del entorno como del ambiente y demás, sería mi pregunta. Gracias, Sebastián. Bueno, son varias cosas lo que dices y yo voy a tratar solamente de dar algunas ideas porque solucionarlo, solucionarlo, ya lo veremos. Eh, no sé si estamos entendiendo, a ver, entender la intencionalidad como algo determinista, como poder predecirlo todo, no sé qué tanto. Quizás la intencionalidad es de una perspectiva reduccionista, pero cuando se habla de reduccionismo acerca de las capacidades fisiológicas, neuroquímicas y demás. Yo creo que uno de los puntos claves en este asunto es que nosotros los seres humanos también somos animales. Por eso hablo constantemente de animales humanos y animales no humanos. Y nosotros también entonces estaríamos determinados por muchas, digamos, de estas cuestiones biológicas. Nosotros estamos también inmersos en un entorno. Eh, no sé de pronto qué idea tengas de intencionalidad con romper con las determinaciones. Es que ahí quedo como un poco siento que hay una brecha porque intencionalidad en principio en filosofía de manera tradicional la entendemos es como la capacidad que tenemos de estar dirigidos a un objeto y con respecto a ese objeto tener pensamientos, deseos y creencias. Entonces, parte del debate o de la brecha que ahí se crea a partir de la filosofía analítica es que para tener pensamientos, deseos y creencias se requiere tener un lenguaje, ¿sí? Entendida la intencionalidad así desde la psicología de Brentano cuando es retomada. Entonces me pierdo un poco cuando hablas de la intencionalidad como romper determinaciones, porque si es por eso, digamos, entendiendo determinación de una manera más laxa, como de, pues que también somos seres orgánicos, que estamos inmersos en un contexto, que somos producto de la evolución precisamente por las adaptaciones y la selección natural, pues entonces nosotros también estamos sujetos a esos aspectos del entorno, como tú dices, en los cuales también están otros animales. Muchas cosas van a depender, es a veces, digamos, del principal órgano del sentido con el cual procesamos el mundo en el que estamos inmersos, suponiendo que sí, efectivamente nosotros los seres humanos somos más visuales, pero por ejemplo, para los perros es más importante el olfato. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Sí, bueno, digamos que en ese sentido, cuando hablo de pronto de romper las determinaciones, un concepto un poco más sartreano, porque Sartre era el que definía la libertad pues como la capacidad de indeterminación, pues me refiero más a eso que se conoce, digamos, como que vulgar o popularmente como libre albedrío. Sé que ya es un término pues de pronto un poco obsoleto, pero pues lo encuentro como la mejor manera de explicarlo, ¿no? O sea, como esta libertad, ¿no? de la conciencia humana de ser capaz de tomar un rumbo distinto al de las determinaciones tanto de su propia, digamos, naturaleza física como del ambiente en cuestión. Sería como eso, a lo que me refería con o sea, como con intencionalidad como capacidad de indeterminación. Sí, es que le estamos mirando desde una perspectiva diferente, porque en principio a veces uno se puede confundir con intencionalidad y conciencia, pero no necesariamente están implicados. Y se podría explorar el problema del libre albedrío, pero no es precisamente a lo que yo estoy apuntando aquí. Listo, muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias, Silvia. No sé si alguien más tenga preguntas, dudas, solicitudes, comentarios, pueden alzar la mano.
Bueno, si no hay más preguntas, entonces nuevamente, Silvia, muchísimas gracias por tu presentación hoy. Pues sabemos que es una presentación, un adelanto de tu presentación de tu tesis doctoral. Creo que ha sido un ejercicio genial que te presentes acá y pues que podrías hablar con nosotros hoy y sobre todo recibir esas preguntas y esas observaciones. Entonces, no, nuevamente, muchísimas gracias, Silvia, por estar con nosotros en el ciclo de filosofía científica y muchísimas gracias a todos los participantes hoy. Espero que haya sido de su agrado. A ti, Samira, muchísimas gracias, a Melissa también y un saludo al profe Oscar. Muy amables. Siempre a la orden.